Pues a ver, vamos. Cramps nace de... Bueno, antes de Cramps hicimos una película, un corto que se llamaba Chiquerale, que era de un clon de Hitler que va a un bar en Addis Abeba. Entonces, digamos que todo parte un poco de la misma idea, ¿no? De la observación de Etiopía y especialmente de su capital, de Addis Abeba, como una ciudad que está sufriendo muchísimos cambios, pero que a la vez está sufriendo una desintegración, como todas las ciudades, provocada por, de alguna manera, mmm, la agresividad más terrible del capitalismo, ¿no? Digamos un capitalismo basado en, en la globalización de la basura y de la mierda. Es un poco, entonces, digamos que todos esos elementos, allí en Addis Abeba se venden DVDs de Beyoncé por la calle, digamos, lo que llega de la globalización no es Shakespeare, ¿sabes? Más bien es toda, digamos, la basura más popular, digamos, la cultura popular, pero de la manera más terrible, ¿no? Y es lo que está pasando en el mundo con la globalización, ¿no? Nos está globalizando la Biblioteca de Alejandría. Entonces, digamos, todos estos eh, elementos, además de haber conocido a Daniel Tadese, que es mi actor fetiche, que es una persona muy especial, un actor que te lleva, digamos, a otros mundos, no es un actor guapo, sí es guapo, ¿no? Pero no es un actor lo que se dice guapo como Brad Pitt, ¿no? Es un actor de pequeño tamaño y digamos que su actuación te lleva como a otros mundos y a otros lugares. Esto también unido a los paisajes de Etiopía y a todo lo que te pueden sugerir esos paisajes, pues crean una especie de distopía futurista que es Cramps. Claro, crumbs quiere decir migajas, ¿no? Son, digamos, lo que queda, las migajas de una civilización que se ha descompuesto, que se ha desintegrado. Entonces estas pequeñas migajas son los objetos y chorraditas que quedan de una civilización, ¿no? Muchas veces objetos kitsch que flotan a la deriva. Todos estos objetos son, pues, como en otra ocasión he dicho, ¿no? Como las esquirlas del Paleolítico, que uno puede encontrarse 10.000 años después, 15.000 años después. Nosotros, nuestra generación, dentro de 15.000 años, si encuentra vestigios de nuestra cultura, serán ciertamente terribles. No, a ver, crumbs son las migajas de una civilización bueno, que de alguna manera se está descomponiendo, ¿no? Todas esas migas de algo perdón, que se descompone, que se desintegra, que creo que es nuestra civilización lo que se está desintegrando. Y todas estas migajas son los objetos que quedarán para un futuro hipotético, que parecen chorraditas, objetos de la cultura popular, como figuritas que vienen en los Frosties de Kellogg's o pósters de Michael Jordan. Toda esta cultura pop será de alguna manera, como decía antes, como las esquirlas del Paleolítico que uno se encuentra 10, 15.000, 20.000 años después y que denotan o dan un significado a la civilización previa, ¿no? Y estas figuritas que parecen una tontería, estas migajas de la civilización que parecen una tontería, en realidad, detrás de ellas, de su fabricación, de la manera en que se comercializan, de la manera en que se socializan estas figuras, pues hay mucho sufrimiento, ¿no? De muchas personas, gente que trabaja muchas horas para fabricarlas y además un trabajo que puedes sentir muchas veces como absurdo. Entonces vivimos en un mundo muy extraño, ¿no? Donde el trabajo ha perdido totalmente su significado y somos capaces de trabajar 10 o 12 horas por cosas y por tareas que ni siquiera entendemos, por sueldos miserables
Nos hemos convertido nosotros a su vez en migajas, ¿no? De nuestra propia civilización. Sí, bueno, lo primero es que todos esos objetos, no se, esas migajas, esos productos nuevos no se contraponen a una cultura de Etiopía, igual que no se contraponen a nuestra propia cultura. Digamos que no hay una cultura previa donde las novedades se vayan contraponiendo, ¿no? Creo que vivimos precisamente en ese desarrollo, y Etiopía y todos los países a través de la globalización viven en esa, no viven en una contraposición, viven en un continuo desarrollo y en una continua asimilación más bien de la basura y de la basura creativa de la sociedad globalizada, que está ávida siempre de producir cosas nuevas, artículos, noticias, novedades que a su vez esas novedades no representan en esencia ningún cambio en el modo de vida, ningún cambio en la visión general, sino una comercialización de las novedades. Entonces, ¿qué representan estas figuras de la cultura popular, Superman y Batman? Bueno, representan precisamente, para mí, la idea de... mm, la idea del superhombre. Entonces el superhombre es aquel hombre poscapitalista que cree que todo es posible, que cree que él va a ser rico, representan el sueño americano, ¿no? Superman es una figura eh, que yo además filosóficamente pongo cerca de los nazis, porque es una figura que lo puede todo. O sea, ha perdido todo concepto de límite, puede mover el mundo, o sea, puede darle la vuelta al tiempo, girando, o sea, viendo a la velocidad de la luz como hacia atrás recorriendo el globo terráqueo, nadie le gana, solo una pequeña cosita que es la kriptonita, pero que bueno, que enseguida se puede deshacer de ella. Digamos, representa la idea del hombre occidental que ha perdido toda idea de límite y cree que él lo puede todo. Y cree que una persona pobre se puede hacer rica y millonaria, digamos, es la venta del sueño americano, ¿no? Y eso representa la globalización para mí, la pérdida de todo límite, de toda capacidad de escucha, de toda capacidad de orientación y creación de un sentido en la vida personal y decir, joder, no, me estoy pasando, ¿no? Entre todo este caos, de alguna manera, de difícil orientación, donde las personas no saben si van a tener trabajo en el futuro, no saben si van a acabar fabricando pósters de Michael Jordan o van a acabar, no sé, bueno, vosotros lo sabéis mejor y yo también lo sé, no sabes muy bien qué va a ser de tu vida. Pues entre todo esto tenemos la historia de dos personas y la historia de un antihéroe que trata de descubrir quién es. Y en ese descubrimiento, él, en un momento de la película, piensa, claro, la voy a desvelar la película, ¿no? Entonces tampoco puedo hablar mucho, pero piensa que él es más de lo que realmente es. Y se cree ese sueño americano, y se cree que él es un superhéroe. Y entonces al final tiene que descubrir verdaderamente quién es y descubre a lo mejor que a lo mejor no es tan poderoso como él pensaba y descubre que a lo mejor no es tan fuerte y ella descubre que a lo mejor mientras se queda en casa soñando descubre ella que a lo mejor pues tampoco puede realizar todos sus sueños, pero no está mal, ¿no? El resultado es que aunque no puedas realizar todos tus sueños, aunque no puedas ser el superhéroe que querías ser, aunque no puedas ir más allá y no puedas ser omnipotente, pues tampoco está mal la cosa. Sí, bueno, el rodaje en general fue bastante bien, todo, y porque éramos un equipo muy pequeño y es, bueno, es difícil sacar adelante un proyecto con un equipo tan pequeño, pero a la vez
no creo que lo hubiéramos podido hacer con un equipo grande, porque tuvimos que viajar, tuvimos que dormir en tiendas de campaña. Digamos que es un rodaje que se acerca, que es de un rodaje de aventura, ¿no? Como las películas que a mí me gustan, porque rodar es, pues, también tener experiencias vitales y vivir aventuras. Entonces el rodaje, pues tuvo así momentos ciertamente críticos. Hubo un día que no fue muy bueno para el director de fotografía, Israel Seoane. Fue un día fatídico para él, porque nos despertamos de las tiendas de campaña y vimos una pradera preciosa para rodar y no os fiéis nunca mucho de las praderas preciosas porque eran arenas movedizas. Entonces puso un pie y se quedó metido ahí hasta la rodilla. Tuvimos nosotros le intentábamos sacar, pero claro, nos hundíamos nosotros también. Entonces tuvimos que lanzarle un palo para que se agarrara. Bueno, al final nos entró un ataque de risa porque iba a morir allí y era un poco ridículo, ¿sabes? Porque no sé, un accidente de tráfico, pero ahí, unas arenas movedizas. Después le conseguimos sacar. Ese mismo día cogimos unos caballos para subir al pico de la montaña y se cayó del caballo. Dios, qué mal día. Y después se dio unas tortas también fuimos a rodar dentro de una cabaña y se pegó con un palo en la cabeza de la... Entonces parecía una película de Buster Keaton, ¿no? Teníamos que haberle rodado a él aquel día. Y bueno, son cosas que luego recuerdas con gracia. Supongo que a él no le dan tanta gracia. Otro día descubrimos... Pues íbamos por unas vías de tren, ¿no? Y descubrimos, bueno, de hecho yo las había fichado, ¿no? Entre medias de un lago habían construido unas vías de tren. Yo creía que las habían construido en los años 70. Bueno, en los años 80, cuando la época del comunismo. Entonces, estaban hechas polvo las vías y fuimos allí a ver si rodábamos porque es una peli apocalíptica. Entonces, lo primero que nos llamó la atención de las vías cuando llegamos es que las inscripciones que había en los raíles ponía Unión Europea 2009. Entonces es muy gracioso cómo se había gastado la Unión Europea toda la pasta ahí para que en el 2014 estuvieran completamente destrozadas esas vías. Y a lo lejos vimos una especie de villa, de cosa rara en construcción, una especie de iglesia, creíamos que era una iglesia, como a unos 10 kilómetros, en mitad del desierto a orillas del lago. Entonces cogimos el coche y nos fuimos para allá y descubrimos un increíble y precioso especie de parque temático abandonado en mitad de la nada y nos quedamos alucinados y creíamos que lo había puesto Dios, bueno, más bien el diablo para nuestra película, ya que Spielberg pues no había atendido a nuestras peticiones. Y entonces pues, nos metimos en el parque este abandonado, digo, tenemos que rodar aquí. Entonces, bueno, para hacerlo un poco más corto, resultó que, claro, que al ver unos extranjeros que querían rodar en ese parque, empezaron a aparecer gente que clamaba ser los vigilantes de ese parque. Y bueno, como estábamos en mitad de la nada, pues esos vigilantes, de alguna manera, pues nos podían haber pegado un tiro ahí sin ninguna clase, sin preguntar, ¿no? Nos habíamos colado en propiedad ajena, no sabíamos muy bien de quién era la propiedad y queríamos rodar. Entonces aparecieron unos que clamaban ser los propietarios con unos AK-47, que son unas ametralladoras un poco feas, y otros que clamaban también ser los legítimos. Entonces empezaron a pelear con nosotros y entre ellos, para ver quién nos sacaba más pasta, ¿no? Entonces fue una situación un poco de tensión, donde también nos reíamos mucho porque supongo que no nos iban a pegar un tiro ahí. Claro, en ese momento dices, bah, a lo mejor te pegan un tiro, pero no creo, ¿no? O sea, pero claro, tampoco lo sabes. Y estás como, digamos, como las personas inconscientes que no saben que van a morir acto después, o sea, 5 minutos después, y en realidad a lo mejor van a morir, pero no lo saben y se ríen. O a lo mejor no, y todo se quedaba simplemente en una anécdota, no sé. Eso fue bastante interesante. Hay más. Otra anécdota también muy, muy guay fuimos a la estación de tren de Dire Dawa, que está abandonada ahora, porque el tren en Etiopía funcionó durante los años 80, pero ahora no funciona, ahora lo quieren restaurar. Solo funciona un pequeño tramo entre Dire Dawa y Djibouti, que es otro país, que está muy pequeñito al lado de Etiopía. Entonces la estación de tren pues tiene más de 600 vagones donados por Robert Mugabe
al gobierno del Derg en los años 80, al gobierno comunista, y los vagones están completamente abandonados. Y fuimos allí y queríamos rodar en las máquinas de tren, que también son de los 70. Y estas cosas que tiene Etiopía, ¿no? Bueno, además, máquinas de los 70 preciosas, ahí abandonadas, ¿no? Y, y ya cuando nos íbamos, nos sentamos a beber un poco de agua porque hacía mucho calor y de repente, pues como una especie de fata morgana, de algo extrañísimo, vemos una de las máquinas de los años 60 hechas polvo circulando por la vía, por una de las vías y... Tío, debo estar alucinando, no, esa máquina está funcionando. Preguntamos, oye, sí, es que hay una máquina que funciona y la movemos para que no se quede. Oye, ¿podríamos usarla para rodar? Hombre, os va a salir un poco caro, vais a tener que pagar la gasolina. ¿Pero cuánto de caro? 30 euros. Entonces, bueno, no sé, te doy 20. Y entonces nos dejaron toda la tarde rodar con la máquina del tren de los 60. Y esas son las cosas que tiene un lugar mágico como Etiopía. Cosas muy alucinantes. Sí, claro, los paisajes son... Cuando yo pensé en hacer Cramps, visualmente y materialmente pensé en dos cosas. O dos cosas que debían ir juntos, ¿no? Uno es el actor Daniel Tadese y otro son los paisajes. Porque creo que los paisajes son muy sobrecogedores y expresan ese sentimiento eh, de una civilización acabada, ¿no? Por un lado, son paisajes que expresan una soledad, son muy bellos y entonces expresan de alguna manera esa especie de angustia de cuando se ha acabado el mundo, ¿no? Pero a la vez de angustia cierta relajación por decir, oye, se ha acabado el mundo y no está tan mal, ¿no? O sea, muchos de esos paisajes que habrás visto como el principio de Dalol son además ruinas, o por ejemplo el hotel, este parque temático abandonado, o las vías de tren, son en sí mismas ruinas. Entonces esas ruinas, por un lado, son terribles, pero por otro lado son muy atractivas, porque nos hacen pensar que a pesar de que se haya acabado la civilización, queda una belleza. Jauja yo no la he visto, entonces no lo sé, pero 2001 es curioso, sí, porque algunos artículos lo han citado. Yo conscientemente no estaba pensando en 2001. Quizá lo dices por las figuras flotando en el espacio. Sí, a lo mejor inconscientemente está 2001. Mm, yo, a ver, soy más hijo del cine mediterráneo, que expresa pues siempre una tragicomedia, una especie de alegría vital, eh, amargura y felicidad, o amargura y, y risa al mismo tiempo. Y entonces a mí me gusta mucho todo el cine de los 70, Pasolini, me gusta mucho Sergio Leone, eh, Marco Ferreri, Fellini, digamos el cine italiano de los años 70 me gusta mucho, se acerca mucho al cómic, se acerca mucho a un mundo irreal, a la exageración, a la fantasía también. Me gusta también mucho Buñuel, claro, y todo, digamos, y más las primeras películas, La Edad de Oro, Un perro andaluz, que expresan esa espontaneidad adolescente. Son muy adolescentes esas películas y toda esa energía y toda esa fuerza me gusta mucho. Sí, claro, a ver, es que la acogida son expectativas, depende de las expectativas que tenga cada uno. El otro día justo lo hablábamos en una de las charlas con John de Sosa y Virginia del Pino ahí en Las Palmas. Cuando uno entra en una sala de cine, o cuando uno pone su película en una sala de cine, que a un espectador abstracto, mi madre, tu madre, un mecánico de 35 años o un profesor de la universidad de 60 les interese tu película es un milagro.
porque su vida a lo mejor no tiene nada que ver con la tuya, y ni sus intereses, ni su manera de pensar, ni su manera de ver la sociedad. Entonces es un milagro. Entonces el cine, yo he tocado muchos años en grupos de música, y digamos que nosotros donde vamos tiene un público más, que está ya más preparado para ese tipo de música. Entonces, claro, vas con una película, es tan abstracto, ¿no? El público que te vas a encontrar. Claro, entonces habrá gente que no le interese nada. Entonces, ¿cuáles son mis expectativas? Encontrar en el mundo aquellas personas o aquellos círculos que esto les pueda interesar. Y pues eso será un público pues, que le guste el cine, porque a lo mejor no es una película fácil como ponen en los centros comerciales, sino que es una película un poquito más complicada, que tenga que poner un poco de tu parte, a pesar de ser una comedia. Entonces, pues mucha gente hay así en el mundo. Y tenemos que encontrar nuestro propio público y nuestra propia gente que le interese este tipo de películas de aventura, tipo de películas que te hacen cambiar y pensar un poco sobre tu vida y reflexionar sobre tu sociedad, sobre tu vida, que les guste ver a lo mejor la belleza que tienen las cosas, o no sé, este tipo de público es el que yo espero encontrar y espero que me encuentre a mí. Y a lo mejor no será en los centros comerciales, será en espacios más apropiados para ello, que son los festivales, las casas de cultura, los art houses, cinemas y cosas así, ¿no?